Bueno, entonces vamos a iniciar orando al Señor. Voy a dirigir la oración y luego nuestro hermano Carlos va a leer el devocional. Oremos, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre bondadoso, Dios bueno, Dios de gracia y toda misericordia, Dios de consolación. Gracias por tu bondad y por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por concedernos estar aquí en este lugar, aprovechando este momento, este día, Señor. Hoy ya día séptimo, cierre de semana, Señor. Claro que hay muchas cosas por las cuales agradecer, muchas cosas por las cuales darte alabanza y exaltación, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has preservado, hasta aquí, Señor, has guardado nuestra vida, una semana más que podemos decir nos ha sustentado, Señor. Y de seguro, Dios, lo seguirás haciendo porque tú has prometido, Señor, no solamente guardar este mundo, sustentarlo hasta el fin de sus días, hasta que acabe, Señor. Tú has prometido que la lluvia estará cayendo, Señor, que el fruto del campo estará produciéndose. Oh Dios, y te agradecemos por ello, Señor. Pero con respecto a nosotros, tu iglesia, tú has prometido no dejarnos, no desampararnos, Señor. Para con el mundo, tu bendición terrenal y material estará, pero para con nosotros, Señor, aparte del sustento, aparte de tu protección, estará tu presencia. Y junto con tu presencia, todas tus bendiciones espirituales, Señor, porque dice tu palabra que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parte de esas bendiciones, esa presencia con la que nos acompañas cada día, Señor, es el que podamos, Dios, disfrutar de estos medios de gracia para acercarnos delante de ti, Señor, y ser escuchados, ser oídos, no ser desechados, Señor, como pasa con este mundo que en su ignorancia, Señor, pretende acercarse ante ti, Dios, acompañado de otros seres, de otros medios corredentores, como si existiesen, acompañados de buenas obras, Señor, como si esas obras de ellos les diesen permiso para acercarse a ti, pero al final todos desechados porque la única manera de estar delante de tu presencia es por medio de Cristo. Nuestro Redentor y siendo Él no solamente una información más en nuestra mente, sino siendo Él realmente el Salvador, Redentor y Señor de nuestra vida. Y si hoy podemos dar gracias porque Cristo es Señor de nuestra vida, es porque tú nos llevaste a Él, Señor amado. Es porque tú mismo, Dios, por tu Espíritu, nos llevaste ante su presencia para que podamos disfrutar de todos sus beneficios, entre esos la justificación, Señor. Obviamente seguido de habernos regenerado y de habernos redimido, es decir, habernos lavado en la cruz del Calvario, Señor. Y como consecuencia de ello podemos disfrutar de todos esos beneficios que solamente en Cristo, tu Hijo, podemos acceder, Señor, delante de ti. Gracias, porque delante de ti, oh Dios, no solamente están criaturas, están aquellos que por la regeneración y según tu grande misericordia fuimos regenerados y por lo tanto adoptados como tus hijos. Pero en medio de todo esto, Señor, siempre hay razones para estar delante de tu presencia y pedirte perdón. Y hoy es una de ellas, Señor. Aquí estamos, Señor, para colocarnos a cuentas contigo. Te hemos ofendido sin duda alguna. Hemos pecado contra ti. Te hemos fallado, Señor. Te hemos ofendido de muchas maneras y por lo tanto nos hemos contaminado de muchas maneras. Y por eso aquí estamos para pedirte que nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados.
perdónanos nuestras ofensas ante ti, perdónanos por eh, usar, Señor, los miembros de nuestro cuerpo, Señor, como medios para pecar, cuando deben ser solamente usados como medios para crecer espiritualmente, como medios para dar gloria y honra a tu nombre. Sin embargo, aquí estamos con esta frustración y vergüenza de una vez más pecar contra ti, pero pidiéndote que nos ayudes, Señor, para buscarte con todo nuestro ser siempre y en toda santificación de nuestra vida. Gracias, Dios de la gloria. Gracias por alentarnos, fortalecernos y por cuidarnos y cuidar a nuestra familia, Señor, a quienes seguimos colocando en tus manos para que en tu gracia quieras tú, Dios, extender, Señor, tu mano salvadora y salvar a aquellos que todavía no han alcanzado tu salvación, Señor. Y que sigas fortaleciendo a aquellos de nuestros familiares que por tu misericordia ya son creyentes en ti, Señor. Muchas gracias te damos, Dios. Que tu palabra este día, oh Dios, sea llegando a nuestras vidas para causar meditación y tener bases para que durante todo el día, Señor, podamos estar llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Gracias, Dios. Gracias por tenernos en este lugar y permitirnos, Señor, ser edificados una y otra vez. Toda la gloria y la honra sea para ti, por Cristo nuestro Redentor, por quien podemos acercarnos ante ti y por quien podemos elevar nuestras oraciones para que tú nos aceptes, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Filipenses 3, del 7 al 9. La vida gira a menudo en torno a lo que debemos hacer para entrar o ser aceptados. ¿Qué tengo que hacer para entrar en esa escuela? Para ser aceptado por ese círculo social, para alcanzar el nivel de ejecutivo. Por naturaleza, los humanos se preguntan lo mismo sobre las realidades espirituales. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lucas 18:18. A menudo nos basamos en nuestras actividades, la asistencia a la iglesia, la oración, la lectura de la Biblia. Nos sentimos seguros cuando las hacemos y condenados cuando no lo hacemos. Vemos la ley de Dios como una escalera por la cual subimos para que nos acepte. En el pasaje que lleva este versículo, perdón, en el pasaje que lleva a este versículo, Pablo acaba de enumerar todas las ganancias terrenales de su vida, tanto las heredadas como las conseguidas, desde su nacimiento privilegiado hasta su educación de élite. La pureza de su pedigrí nunca se puso en duda desde el día de su nacimiento. Pablo dice esencialmente, si estos factores logran que uno sea aceptado por Dios, puedes ver que todos los tuve, todos, pues todos los puntos sobre las íes espirituales y religiosas, por supuesto. Pablo había pensado una vez que era un millonario espiritual, pensó que estaba avanzado en la santidad, pero un día todo cambió. En un viaje de Jerusalén a Damasco, Pablo se dio cuenta que estaba en bancarrota espiritual, que ni siquiera estaba en el camino de la santidad. ¿Qué le dio esperanza? ¿Qué le dio esperanza a Pablo? En ese mismo viaje conoció a Jesús resucitado y crucificado, Hechos 9, 1 al 19, y comprendió la doctrina de la justificación, que Dios declara justo al pecador sobre la base de la obra terminada de su Hijo. Lejos de ser una escalera, la ley de Dios es más bien un espejo que nos muestra que estamos errados y que no podemos corregirnos a nosotros mismos. Al igual que Pablo, toda ventaja que antes consideramos una ganancia se ve ahora como una pérdida, un fracaso. ¿Cómo puedes saber que Cristo te acepta? No porque vengas a Él con una justicia propia, sino porque tu pecado ha sido transferido a la cuenta de Cristo, que no conoció pecado, sino que se hizo pecado por ti para que recibieras su perfecta justicia. Según de Corintios 5:21.
No se puede añadir nada a la justificación ante Dios. No se puede restar nada al hecho de estar justificado con Él. La justificación es plena porque Dios da a los creyentes la justicia de Cristo y es definitiva porque depende únicamente del don de Dios de su Hijo. Una vez que sabes que no puedes perder tu entrada a la vida eterna, estás dispuesto a renunciar a todo lo demás por el bien de quien te ha permitido entrar. Reputación, riquezas, prominencia, estatus, posiciones, todo lo que antes pensabas que era una ganancia, ahora puedes considerar alegremente que es una pérdida. Estás dispuesto a perder tu vida por Cristo porque sabes que a través de Él has ganado la verdadera vida. ¿A qué te cuesta renunciar por Jesús? Deja que tu justificación sea el motor de tu obediencia de todo corazón. Hechos 26, del 1 al 29, para profundizar. Gracias, hermano Carlos, por la lectura. Bueno, hermanos, tenemos nuestro devocional del día de hoy, cómo somos justificados. Yo les colocaba la canción al inicio porque creo que precisamente es recordar ese cambio, ¿no? Esa sustitución que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y yo quiero que recordemos que la carta a los filipenses, pues es una carta donde se está llevando al gozo en Cristo, a cómo debemos estar realmente nosotros como creyentes. Y creo que este es uno de los versículos que más realmente deberían impactar nuestra vida, ¿cierto? Porque directamente es una justificación o una declaración, pues directamente del apóstol Pablo, de cuando él vivía un contraste en el mundo, de acuerdo pues a la religión judía, ¿no? Y, y todo lo que él tenía y veía como importante. Y yo quiero que recordemos, no sé si todos lo tenemos claro, quién era Pablo, ¿no? Porque como lo vemos en el devocional, él dice realmente si era, o sea, tenía todos los puntos en las CIEs espirituales y religiosas, ¿cierto? ¿Y por qué lo decía así? Porque, pues, un breve así preámbulo, pues Pablo nació en la ciudad de Tarso, ¿cierto? Y él creció en una familia judía y siendo un ciudadano romano de nacimiento. Y también recordemos que él fue alumno directo de Gamaliel y era un prominente maestro de la secta judía de los fariseos y directamente, pues, como él decía, era estudiado, es decir, si era por el cumplimiento de la ley o por lo que los judíos demandaban ante la ley, pues él cumplía con todas las expectativas, con todo lo que el judaísmo realmente en ese tiempo pues demandaba, ¿cierto? De acuerdo pues a la religión judía, Pablo pues tenía muchas cosas que para él eran importantes y que incluso hoy entonces para ti y para mí pues son importantes, ¿cierto? Los rituales, la herencia y el celo que él manifestaba por las cosas que tienen que ver con el judaísmo. Era una persona que conocía las escrituras y que vivía constantemente queriendo hacer la voluntad de Dios. Y yo creo que podemos preguntarnos y examinar nuestra vida e incluso todos creo que acá conocemos personas que podemos decir en algún momento, oye, pero esta persona es demasiado entregada a Dios, ¿cierto? Esta persona es súper devoto o no sé, no creo que Dios lo vaya a quitar de la parte del libro de la vida eterna, porque yo lo veo que es muy devoto a Dios. Pero aquí, pues directamente debemos preguntarnos es de qué manera se está adorando a Dios y a cuál Dios se está adorando. Porque si nosotros podemos ver, Pablo creía tener un celo santo ante el Señor y no era así. No sé si alguno de los hermanos me puede colaborar con Romanos 10, 2 al 4. Porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Gracias, hermano. Tomé esta traducción de la nueva versión internacional porque me gustó como la pone. Dice,
Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Me llamaba mucho atención esta traducción porque realmente, así como Pablo, podemos conocer muchas personas e incluso podemos estar nosotros mismos. Recordemos que la idea de estos devocionales es que permee nuestra mente, nuestro corazón y nos lleve a las acciones. Y directamente, cuando dice no conociendo la justicia que proviene de Dios, nosotros podemos leer la Biblia. Y de hecho, por eso existen tantas demás denominaciones e iglesias que creen tener la verdad y hablan del Señor, pero realmente se desvían de la línea y de la interpretación adecuada del Señor. Porque aquí no se trata de nosotros o de cómo interpretemos la escritura, sino se trata de un celo santo ante el Señor y realmente de un cuidado por la palabra del Señor. Y si lo mostramos así, pues Pablo la tenía, ¿no? Pablo tenía un celo por el judaísmo y realmente por lo que él creía y por eso lo llevó a perseguir a la iglesia, porque el cristianismo para él era una amenaza total ante el fariseísmo, o perdón, ante el judaísmo que se daba en la época, era una amenaza total como se veía. Y él llegó a matar pues a cristianos, a perseguir la iglesia, a entrar en las sinagogas, o sea, en las casas de los hermanos donde se reunían y realmente sufrieron una persecución, ¿cierto? Y vamos a ver más adelante la vida de Pablo que él mismo experimenta en su propia carne y él mismo declara que ha sido perseguido por la justicia de Dios. Entonces, todo eso, digamos que lo doy como un preámbulo de que no estamos hablando con un hombre ignorante y no estamos hablando de esta declaración de Pablo de alguien que no conocía, porque era muy preparado y un hombre formado intelectualmente, pero que realmente en su corazón no existía un conocimiento directo de quién era Dios. Entonces, como él lo conocía, ¿cierto? Aunque es, pues digamos que doloroso, pero el hecho de que Pablo persiguiera la iglesia, pues como les decía, demostraba que un celo, pero era totalmente erróneo a la gloria de Dios. Y puede existir un celo insensato por Dios y su celo por la ley, y pues digamos que ese celo o la pasión por preservar la pureza del judaísmo de Pablo puede existir también en nosotros. Ahora, un encuentro, ¿cierto? Con Jesús cambió absolutamente todo. ¿Cuánto demoró? Segundos, ¿cierto? Como Dios, yo creo que es una gran muestra de la transformación o lo que hace Dios cuando nos salva y es como Dios transforma un corazón de una persona que odiaba totalmente, ¿cierto? Odiaba totalmente el cristianismo, odiaba a Dios y lo transforma en un amor genuino que escribe más de 13 cartas en el Nuevo Testamento y que ama continuamente pues al Señor. Si vemos, pues ya directamente que llevó, como les estaba hablando, a ser enemigo a Pablo, pues de la iglesia, ¿cierto? Y ese encuentro que tuvo con el Señor que lo cambió todo y que cómo transformó un corazón que odiaba el cristianismo a un corazón que amaba al Señor y como un ejemplo de un cristiano que nosotros decimos bárbaro porque nos falta demasiado a nosotros para llegar a ser de pronto como Pablo y mucho más para llegar a ser como Cristo. Entonces, en el verso 8, ¿cierto? Él desestima todo y dice muchas veces lo que decía el autor, muchas veces nosotros lo primero que hacemos es mirar las metas de este mundo, ¿cierto? Y el compararnos. ¿Cuántos de nosotros sufrimos porque el vecino logró más que nosotros? Porque queríamos una mansión de lujo, queríamos un sueldo X, o simplemente los proyectos y las metas que nosotros nos trazamos no se dieron. Y no me malentiendan, no digo que el hecho de tener metas o el hecho de querer lograr cosas en la vida esté mal. Está mal cuando eso es nuestra prioridad en nuestra vida. Cuando desechamos a Cristo y tenemos todas estas cosas que serán pasajeras y efímeras como primero en nuestra vida, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero? El poder, la influencia, el dinero. Muchas veces buscamos incluso el amor de una persona o
mujer, que no vienen, o sea, simplemente Pablo llamó todo eso basura. ¿Y por qué lo llamó basura? Porque directamente cortaba su relación directa con Cristo, o sea, le impedía ese conocimiento directo que él quería y anhelaba tener con el Señor, ¿cierto? Y así como nosotros, Pablo tenía este mismo principio de vida que todos nosotros teníamos incluso antes de conocer del Señor. Después de perseguir a Cristo, todo cambia, ¿cierto? Él lo amaba y todo lo que él perseguía ahora cambió a querer, pues, conocer más a Cristo. En el verso 9 dice, yo quiero ser hallado en él. Dice, no por mi propia justicia, sino por la de él. Él quiere ser semejante al Señor Jesucristo en todos sus padecimientos también, ¿cierto? Pablo entendió lo mismo que nosotros, pues debemos entender, que todas estas cosas estaban procurando, que él estaba procurando o que deseaba en su corazón, se convierten en un problema directo para conocer al Señor Jesucristo. Y, y aquí yo quiero mm, recalcar algo, porque ayer mientras terminaba el devocional para enseñarlo, miraba mi propia vida porque directamente aquí no venimos a de pronto dar una enseñanza para los demás, sino es para nosotros mismos primeramente. Y, y veía la palabra de conocer, ¿no? Que viene de la raíz ginosco o ginosco, ¿cierto? Y no es un conocimiento intelectual. Esa palabra presupone que la persona que se está conociendo y el objeto que es conocido, ¿cierto? Que hay una intimidad, es un trato. Lo que Pablo dice que él vivía continuamente, una intimidad, un deseo intenso de relacionarse íntimamente con el Señor Jesucristo. Y eso le llevó a desechar todo lo que le impidiera esa clase de relación. Entonces, recordamos que cuando nosotros venimos a Cristo, se traza una línea divisoria en nuestra vida, que es el antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros no llegamos a Cristo con una maletica diciendo, estas cositas me servían y las voy a llevar a Cristo. No, el Señor nos manda a dejar absolutamente todo y a dejar esta vida pasada allá y avanzar para Cristo, ¿cierto? Cuando nosotros intentamos llevar ciertas maleticas a Cristo y hacerlo a nuestra manera, recordemos como lo hizo Adán y Eva, bajar hojas de árboles y ponerlas y poner su propia justicia, pero realmente no es a nuestra manera, es a la manera del Señor. Y una vez el Señor nos salva, nosotros ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios mismo. Entonces, ¿qué hay de jactancia en nosotros de querer hacer lo que nosotros creemos que es mejor? Es lo que Cristo demanda en su palabra. Ahora, algo que también debemos tener muy en cuenta es que qué deseos había en el corazón de Pablo, ¿cierto? Cómo su transformación no fue meramente externa, sino como debe ser en nosotros, una transformación interna que nos lleve a actos externos. Y esa transformación fue desde los anhelos y los deseos de Pablo de su corazón, fueron totalmente transformados. Y es que cuando el Señor viene a nuestra vida, como dice en Jeremías, nos quita el corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne que ahora nos permite amarle, glorificarle, servirle. Y aunque nosotros somos imperfectos e infieles, Él es un Dios perfecto y es un Dios fiel, que aunque nosotros fallemos, Él no nos falla, ¿cierto? Él no se da para atrás. Y esa intimidad que les hablaba ahora nos lleva realmente a que podamos tener una dependencia adecuada de Dios. Y aquí quisiera preguntarles y que de pronto nosotros cuestionemos a nosotros mismos, ¿realmente estamos dependiendo de Dios? ¿Realmente confiamos en el Señor como decimos profesar? ¿Y qué basura hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestros anhelos que Dios nos está mandando a abandonar, ¿cierto? ¿Con qué estamos lidiando que Dios nos demanda a dejarlo todo por Él? Como Pablo las tenía como basuras, nosotros los tenemos como trofeos en nuestros cuartos y en nuestros corazones. Muchas cosas que Pablo había desechado, nosotros simplemente creemos que son un tesoro para nosotros y no hemos visto y hemos olvidado la gloria de Dios que debe ser nuestro verdadero tesoro, aquel que nos salvó, aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, podríamos preguntarnos también que una intimidad con Cristo, ¿cierto? Nos lleva a abandonar su confianza.
sino todo lo contrario. Y recordemos directamente una relación matrimonial, porque así es como ejemplifica Cristo la relación de Él con su iglesia. Las personas que son aquí casadas tienen una intimidad juntos, ¿cierto? Y no solo me refiero a una intimidad física, sino una intimidad sentimental, a un conocimiento el uno del otro y a un compartir, a una unión, porque son uno solo, ¿cierto? Y esa misma intimidad que tú tienes con tu marido, perdón, con tu pareja, ¿cierto? Que es tu prójimo más cercano, no puedes tener esa intimidad si no existe la confianza. Y nosotros muchas veces decimos, oye, soy cristiano, pero realmente tengo una intimidad con Cristo, realmente confío en Cristo. Y es porque no puede existir una intimidad si no existe confianza en aquel que nos ha salvado. Esto va directamente relacionado. Y cuando esta confianza se rompe, pues se pierde la intimidad y empieza a existir ese vacío, los pleitos, las divisiones y todo lo que hay en nuestra carne, que realmente el Señor nos ha dicho que de dónde viene eso, del corazón, ¿cierto? Y entre más permeado, recordemos que una vez somos salvos, no es que el pecado se va de nuestras vidas. Empieza la verdadera lucha. Si realmente queríamos hacer algo por nuestra salvación, es dedicarnos a nuestra salvación con temor y temblor. Y es realmente que estamos alimentando más nuestra carne o realmente nuestro espíritu. ¿Cómo la alimentamos? Por medio de la palabra de Dios. Y cuando nuestra carne va ganando la batalla frente a nuestro espíritu, ¿cierto? Es cuando existe esa brecha entre la confianza que yo digo profesar y la confianza que yo tengo en el Señor, ¿cierto? Y es donde vienen los celos, las envidias, los pleitos, como les decía. Y de esa misma manera es nuestra relación con Dios directamente. El tema no es de Dios en sí mismo porque Dios permanece fiel. El tema somos nosotros, que nos alejamos del Señor, que olvidamos nuestras responsabilidades ante Dios. Y aquí vamos a aprender también el día de hoy, pues aplicaciones prácticas. Y también quiero llegar como al centro del mensaje, es cómo llegar a tener esa relación con Cristo, cómo somos justificados directamente, ¿cierto? Recordemos que llegar a tener una relación con Cristo ocurre primero en la conversión, cuando por medio de la obra del Espíritu Santo y por medio de la fe que Dios nos permite tener, nosotros podemos ver realmente quiénes somos delante de Dios. Hasta ese momento, pues todos pensábamos que éramos buenos, justos y santos y que iríamos al cielo y teníamos una mezcla de conceptos en nuestra cabeza percibiéndonos buenos, porque así es como se percibe el mundo, el hombre en el mundo. Por eso no hay necesidad de buscar a Dios, porque yo no soy tan malo como fulano o como yo no soy tan pecador como otros, porque siempre nuestra medida o nuestra vara de comparación es el otro que está peor que nosotros cuando nuestro estándar debe ser Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver realmente a un Dios santo actuando en nuestra vida, teniendo una relación directa con nosotros? Entonces, muchos de nosotros recordemos que podemos conocer directamente el Evangelio, pero estar tan apartados de él, nos podemos mofar como Pablo, que somos conocedores de la ley, que conocemos al Señor Jesucristo, pero tener una vida de santidad y de fidelidad a Dios tan apartada. Entonces, recordemos que el Evangelio, hermanos, es por pura gracia. Y si aquí con nosotros hay alguien que no sea cristiano, recordarle que al igual que esa persona, todos nosotros fuimos salvos por gracia y que no hay ninguna mera jactancia en nosotros porque fue Cristo por medio de su sangre y por medio de su glorioso evangelio, donde sus obras, esa obra hecha en la cruz, fue imputada a nosotros y realmente nuestras transgresiones fueron cargadas sobre él, que es por Cristo realmente que nosotros entramos al cielo y que es Cristo la preeminencia en nuestras vidas. Realmente solo por medio de Cristo, él mismo se describe, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí.
No hay atajos, hermanos. No hay oraciones, no hay súplicas, no hay un portal transaccional, porque estos días como grupo y como familia hemos visto y hemos experimentado la muerte de personas, ¿no? Y nos hemos enterado acá la muerte de hermanos o de personas que no conocían del Señor. Y vemos lo fuerte que es realmente llegar a ese momento, que nuestras vidas son efímeras y son pasajeras y las desperdiciamos en eso, en basura que tenemos en nuestro corazón y no realmente en la gloria de Dios. Y preguntémonos cuántos de nosotros realmente conocemos cuánto tiempo de vida nos queda. Si este fuera el último momento, yo anoche me preguntaba, cuando cerré mis ojos, decía, Señor, yo preparé un devocional para mañana, pero ¿y si fuera hoy? ¿Y si tú me llevaras contigo? El pastor David mañana predica, no pasa nada, pero soy salva. Realmente mi seguridad está en ti, pero mi vida de oración, mi vida de intimidad contigo, ¿cómo está, Señor? Qué vergüenza sería llegar a tu presencia con una vida que no está adecuada o como tú nos mandas. Y no me malentiendan, no es por obras, es nuestra responsabilidad y es nuestro deber actuar en pos de aquel que nos ha llamado a su luz admirable, ¿sí? Eh, Reflejar lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Pero muchas veces nosotros actuamos peor que un impío. Realmente nos comportamos y llevamos nuestra vida peor que los que están afuera. Y por eso las piedras de tropiezo más grandes se encuentran en la misma iglesia, para que otros conozcan o nuestra propia familia. Entonces, ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestra vida con aquellas personas que más nos conocen? Porque acá nosotros nos vemos, no sé, a diario, una hora, pero ¿qué de aquel que comparte a diario con nosotros? ¿Cómo está viendo nuestro corazón? ¿Cómo está viendo realmente nuestro pecado? ¿Tenemos control sobre él? ¿Sabemos hablar? ¿Sabemos decir las cosas o nos alteramos y gritamos comportándonos como cualquier persona? Entonces, bueno, volviendo al tema anterior, eh, todos nos percibimos, ¿cierto?, como buenos y es como el mundo se percibe hoy en día, que vamos a ir al cielo, pero eso cambió, así como en Pablo cambió en nosotros, de percibirnos adecuadamente como pecadores, como muertos ante los ojos de Dios, hasta que Dios mismo abrió nuestro entendimiento y nos permitió ver la realidad de nuestras almas y la importancia de predicar el Evangelio y de llamar al arrepentimiento continuamente a aquellos que no lo conocen, ¿cierto? El poder contemplar directamente a Cristo como realmente es y quiénes somos nosotros. Suficiente, Cristo es suficiente para pagar la deuda que teníamos con el Padre y limpiarnos de toda nuestra condenación, de todos nuestros pecados, porque fueron puestos sobre Él. En esa cruz del Calvario, la ira de Dios fue despojada sobre el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, por miserables como nosotros. Y como les decía ahora, sus obras perfectas, su justicia perfecta fue puesta sobre pecadores inmundos como nosotros. Eso debería llevarnos a estallarnos la cabeza, más de querer entender de pronto otras cosas, entender inicialmente el Evangelio y entender que es ese amor que muchas veces no podemos entender. Nosotros a veces no somos capaces de dar un vaso de agua al vecino porque nos cae mal. Cuanto más Cristo dará su propio Hijo, Dios mismo dando su propio Hijo por cada uno de nosotros. Y bueno, muchos de nosotros creemos conocer a Jesús, ¿cierto? Pero esa información es relevante como la que pueden tener de ti o de mí. Muchos podemos decir, yo conozco a la hermana Erika y sé que su nombre es Hurtado, o la hermana Ninosca y sé que vive en tal lado y que congrega en tal lado. Pero eso sí, información superficial, ¿cierto? O quiénes son nuestros padres, pero realmente esa información tiene una relación directa con quiénes somos. Realmente aquí creo que en esta sala 3 o 4 personas pueden decir que tienen una relación conmigo y que me conocen y ellos saben mis luchas, mis pataletas, mis pecados, me pueden exhortar, ¿cierto? Pero realmente es ese conocimiento íntimo que el Señor nos manda a tener.
Y aquí quiero de forma breve que tengamos directamente las aplicaciones, ¿cierto? ¿Cómo podemos desarrollar esa relación íntima? Toda relación que nosotros queremos desarrollar con alguien requiere un contacto. Las relaciones profundas necesitan de que exista esa intimidad, un roce, un trato. Las relaciones profundas requieren confianza. Pero ¿cómo podemos intimar con nuestro Señor Jesucristo? Y yo quiero hablarles de algunas cosas aquí, y es uno, hacer uso de los medios de gracia. Muchos lo podemos saber, pero lo hacemos. Muchos creemos saber, pero no necesariamente hacemos lo que creemos, ¿cierto? Cristo se ha revelado en la escritura como el logos de Dios, la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos directamente la escritura, no tenemos un mero libro, una mera relación de algún escritor. Tenemos a Dios mismo en la palabra, al Señor Jesucristo. Cuando interactuamos con la palabra de Dios, cuando estudiamos directamente esa palabra, nosotros estamos relacionándonos directamente con Cristo. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios por medio del predicador los domingos o por medio de diversos estudios, estamos escuchando la palabra de Dios por medio de otras personas, ¿cierto? Ahora, cuando leemos la palabra de Dios, empezamos a intimar. No puede haber intimidad si nosotros no abrimos nuestra Biblia, si no conocemos a aquel. Recordemos lo que decíamos al inicio, es una relación estrecha que solo se da por ese conocimiento, por esa intimidad, por ese roce con el Señor, ¿cierto? Y la misma palabra es un espejo donde nosotros podemos vernos, es un espejo donde Dios nos muestra nuestro pecado, qué debemos quitar y cómo debemos ir andando, ¿cierto? La Biblia misma trata de Cristo, pero recuerdo lo que dice Santiago, dice que podemos ser oidores olvidadizos, que se ve frente al espejo, se ve manchado, se ve sucio y aún así simplemente se voltea y se va. Pero recordemos lo que dice el Salmo 1, dice que bendito, ¿cierto? El que realmente anda en el camino del Señor. O sea, mostraba a Cristo, pero es así como debe estar la vida de cada uno de nosotros. Continuamente las personas o esta persona a la que habla Santiago, ¿cierto? Está meditando en la palabra, pero está olvidando la palabra. Y no debe ser así. El Salmo 1 nos lleva que la meditación de esta palabra, en lo que nosotros meditamos continuamente, no debe ser olvidado. Lo que nosotros meditamos, o más bien al contrario, lo que nosotros no meditamos continuamente lo olvidamos. Entonces, la palabra de Dios debe estar de continuo, no solo en este devocional. De hecho, el año pasado cuando hablaba con el pastor de iniciar estos devocionales y decir, ¿cómo puedo aportar por medio de la librería a que tengamos disciplinas espirituales? Es esto, hermanos, es que empecemos a tener una vida de interacción con el Señor, ¿cierto? Que podamos tener una vida devocional, pero no solo nos quedemos aquí continuamente. ¿Cuánto estás meditando el Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la Biblia? Pero aún, ¿cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo tus rodillas permanecen en el suelo ante el Señor? ¿Cierto? Cristo es nuestro mediador y muchas veces desperdiciamos esa relación directa que tenemos con el Padre por medio de Cristo porque no utilizamos los medios de gracia, ¿cierto? Pablo, por el contrario, anhelaba tener una intimidad con Dios y por eso las cosas que él estimaba como buenas las tenía despojadas como basuras y le repite que nos quede nosotros qué cosas tenemos nosotros como trofeos que deben estar como basura. La segunda cosa que quiero que veamos es la confesión de nuestro pecado. Caemos en el absurdo error que como somos salvos y como ya pedí perdón al Señor y Dios me salvó, entonces mi pecado no debe ser confesado, que como no soy católico romano, no debo ir ante un sacerdote y confesar mi pecado, pero estamos muy lejos de eso, ¿cierto? Porque este es un acto de relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de nuestra conciencia de obras muertas. Dejamos que Cristo conozca nuestras debilidades, nuestras dolencias, nuestras luchas o las formas en que podemos actuar como Él quiere. Estamos perdiendo esa oportunidad porque por nuestra propia vergüenza, que eso se traduce en orgullo,
No vamos de rodillas a confesar nuestro pecado. ¿Y sabes qué pasa, hermanos, cuando nosotros confesamos continuamente nuestro pecado ante el Señor? Que Cristo mismo se acerca a nosotros teniendo una intimidad, porque ahora le permitimos que Él nos conozca, aunque Él sabe todo de nosotros, de nuestra boca, confesamos nuestros pecados y experimentamos realmente ese perdón del que tanto hablamos, pero realmente lo vemos reflejado en nuestra vida, ¿cierto? Recuerda que la palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Cristo es nuestro confidente más cercano. Nuestros pensamientos más íntimos deben ser declarados a Él. Muchas veces nosotros damos un mejor amigo, un confidente, alguien que nos escucha, pero nuestro buen amigo, nuestro buen sumo sacerdote, lo despreciamos, pero Él está más cercano de todos nosotros de lo que nosotros podemos imaginar. Debe ser la primera persona que nosotros buscamos cuando hay un problema, pero realmente lo hacemos. ¿Cuántas veces cuando tenemos una aflicción o ansiedad nos postramos ante Él? Señor, no sé qué hacer, pero tú lo sabes. No sé cómo reaccionar, pero tú estás allí. Cuando perdemos un trabajo o cuando viene la enfermedad o cuando viene la pérdida de un ser querido, son cosas dolorosas en nuestra vida, pero estamos postrándonos, confiando realmente en que Dios tiene el control de nuestra vida, en que realmente nuestra confianza debe estar depositada en aquel que nos ha salvado. Como tercero, realmente nos apoyamos en Él, como les hablaba, en medio de la aflicción, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad. El Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción y hasta ahí lo recordamos, pero después dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, ¿cierto? El Señor mismo nos dice que Él ha vencido al mundo. ¿Y confiad en qué? ¿En qué es lo que debemos confiar? ¿En nuestras propias obras? ¿En nuestra propia capacidad para salir de eso? No, es en aquel que a través de la aflicción nos hizo puros y santos para Dios mismo. Es confiar en que a través de esa aflicción Dios tiene un propósito para nosotros y que estoy segura que todos aquí hemos pasado por diversas aflicciones y no puedo comparar mi aflicción con la del hermano porque como Dios moldea al hermano es diferente como me moldea a mí y lo que para mí es doloroso puede que para él no, pero es el Señor la forma como moldea nuestros corazones, ¿cierto? Y lo más difícil es amarrar nuestra conciencia, nuestros pensamientos, realmente esa idea, que Él sabe lo que quiere para conmigo y que realmente lo que yo necesito justo es esa aflicción para que mi corazón, mi alma, mis anhelos sean purificados y sea quitada toda esa basura para vivir para su gloria. Y es muy difícil para nosotros como cristianos, ¿cierto? Tener esa confianza depositada en el Señor. Muchas veces porque nosotros somos los mayores incrédulos, incluso más que aquellos mundanos, aquellos que no conocen del Señor. Nosotros tenemos una esperanza viva que muchas veces no confiamos en Él. Entonces, recordemos, no sé si Pastor me puedes ayudar con primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ujú. Pero, ¿cómo va a tener cuidado nuestro? Eso es lo que nos preguntamos, ¿cierto? Si es que no saben por lo que estoy pasando, ¿cómo va a tener cuidado de mí? Pero recordemos Romanos 8:28. ¿Lo tienes ahí, pastor? 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Exacto. Entonces, todas las justificaciones que nosotros podamos tener para cierta situación o incluso para no percibirnos como cristianos, porque, hermanos, esa es la vida de uno como cristiano. Arriba, abajo, que no debería ser así, pero así somos, ¿sí? El pastor David es testigo de mis pataletas, cuando me dan y cuando digo, Señor, puede que no sea cristiana y me lamento, pero el pastor continuamente me está llevando a ver la gracia de Dios, porque en esos momentos de desesperación lo olvidamos, ¿cierto? Y recordamos que todo
como dice la palabra de Dios, obra para nuestro bien. Aunque parezca muy malo, aunque parezca muy doloroso, aunque parezca muy oscuro, para eso el Señor nos ha dejado los medios de gracia, incluido la iglesia, porque cuando nosotros vemos más oscuro, es otros hermanos que nos levantan y nos ayudan a caminar en aquello que nosotros no entendemos. Filipenses 4, 6 al 7, ¿qué dice, pastor? ¿Lo tienes allí? Dice 4, 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo llegamos a esa paz? ¿Cómo llegamos a esa relación o a esa confianza y dependencia? A través de una relación estrecha con Dios, con Cristo. Y yo quiero que vayamos realmente y que esta palabra permee nuestras conciencias. ¿Realmente tenemos una relación estrecha con Cristo? ¿Nos apoyamos en Cristo? ¿Es allí, en ese venir a Él, que Él va a empezar realmente y lleva ese proceso por medio del Espíritu Santo, esa hora de santificación, ¿cierto? Donde Él toma todo de nosotros, todo lo que tú oyes, lo que meditas en el momento de la aflicción, y el Espíritu Santo nos lo recuerda a nuestra vida en ese momento de dolor. Por eso es importante los medios de gracia, ¿cierto? Es lo que lleva en esos momentos de dificultad para confiar en el Señor, porque recordamos su palabra, porque vienen sus verdades a nuestra mente. Aquello que se ve oscuro, que se ve torcido, que no hay salida, sí la hay, porque la palabra de Dios dice que la única esperanza que nosotros debemos tener es en Cristo mismo, ¿cierto? Y dice que es allí cuando nosotros dejamos que nuestros corazones se extravían y que los pensamientos tomen el control y seguir nuestro corazón engañoso, que esas cosas que son basura toman el control de nuestra vida, ¿cierto? Y cuando dedicamos menos tiempo a Dios en medio de la oración. Y no sé, pastor, si me recuerdas a Isaías 26:3, por favor. Isaías 26 Sí, señor. 3. dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y nos lleva, hermanos, a una confianza, ese conocimiento, el conocimiento, esa relación estrecha con el Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo más vamos a perder cuando no tenemos o no sabemos cuánto tiempo nos queda? Dedicándonos al pecado, dedicándonos a acceder a las concupiscencias de nuestros corazones, o realmente a, como Pablo, querer desechar todo por esa preeminencia de conocer a Cristo directamente, ¿cierto? Y por último, ya quiero dejarles el tema de la obediencia y el oír. Dios nos ha dejado su iglesia y los pastores, ¿cierto? En 1 Corintios 1:30, pastor, creo, o 1:3. Ay, Dios, ya lo olvidé. ¿Qué dice? Que Cristo es la sabiduría, hecho sabiduría. Ah, ok, sí. Creo que es ¿Sí? 1:30. Ok. Dice 1:30 más, por él estáis vosotros, hablando de Dios, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es la sabiduría misma. ¿En dónde buscamos sabiduría? En los libros. En Cristo mismo fue hecho sabiduría para nosotros. Entonces, lo que dice Dios es lo que es. No importa lo que yo sienta, no importa lo que yo vea, no importa lo que yo crea que es mejor para mí. Si la palabra de Dios me dice que no es bueno para mi vida, córtalo. ¿Por qué queremos añadirle? ¿Por qué queremos acomodar las cosas? Si la sabiduría de Dios me está diciendo qué debo hacer. Entonces aquí en este punto estamos viendo, ¿cierto?, la dependencia de los medios de gracia, el tema de confesar el pecado, apoyarnos en él en la aflicción, pero mucho más oír y obedecer. Muchas cosas nos pasan por no escuchar y por no obedecer. Y precisamente si obedecemos
Si muchas veces nos pasan por no obedecer algún consejo humano, ¿cuánto más nos pasará por no obedecer la voz de Dios, cierto? Es una manera evidente y clara que es la base para todas nuestras decisiones. Proverbios 3, 5 al 7, Pastor, ¿me puedes ayudar? Proverbios, capítulo 3, versículo 3, ¿qué? Versículo 5 al 7, ¿sí? Ujú. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Realmente está repetido por toda la escritura, la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, la dependencia hacia Dios para nosotros. Muchas veces cuando nos dan un consejo, y el pastor David aquí dirá amén, nosotros creemos que es para nuestro mal, o seguir la guía de un pastor es para nuestro mal, pero no, no, hermanos, realmente es la sabiduría de Dios el escuchar y el seguir lo que nosotros sabemos que debemos hacer, pero no queremos hacer. Entonces hay que conectar lo que nosotros pensamos con nuestros actos para que realmente nuestra vida tenga un cambio. Seguiremos en un mismo círculo dando vueltas y girando y lamentándonos en lo mismo cuando simplemente no queremos soltar aquello que Dios nos demanda soltar, ¿cierto? Entonces, para saber cómo debemos caminar, ese conocimiento que Pablo buscaba de Cristo no se puede hacer leyendo libros de Cristo, se puede hacer conociendo a ese logos, a la palabra misma y teniendo una relación íntima con Cristo. Solamente así vamos a crecer, ¿cierto? En el conocimiento de Cristo, porque esa relación es experimental. Aquí no se trata de que me cuenten, aquí se trata de que realmente nosotros experimentemos esa relación con Cristo, ¿cierto? Solamente así vamos a crecer en el conocimiento de su palabra, vamos a tener permeada la palabra, que cuando vengan estos momentos podamos nosotros, por medio del Espíritu Santo, traiga a nuestra memoria la palabra de Dios, ¿cierto? Por esa relación, como les decía, es totalmente experimental. Y esa puerta de entrada la tenemos, si el Espíritu de Dios habita dentro de ti, la tenemos por medio de Cristo. Y si el Espíritu de Dios aún no habita, clama a Él, arrodíllate, porque la diferencia en tener el Espíritu de Dios o no está a un paso de doblar nuestra rodilla. Como decía un predicador, que entre el problema y una solución es la misma distancia que hay entre tu rodilla al suelo. Y es realmente así. O sea, estamos angustiados, afligidos, tenemos una situación que no se resuelve. Dobla tu rodilla y ora al Señor. Clama por vida eterna si realmente no eres cristiano. Ruega y suelta tu orgullo, suelta esa basura de orgullo que tienes y ven a Cristo, porque Él es nuestra esperanza y Él es nuestra salvación. Realmente, hermanos, lo último que tengo para decirles es, ¿tendremos continuamente eso que Pablo tenía por basura como nuestra meta? ¿Esa va a ser nuestra meta? ¿Esas cosas que tenemos por basura? ¿O seguiremos el ejemplo, por el contrario, de Pablo y tiraremos esa basura por la excelencia de tener una intimidad con Cristo? Nuestro mayor pecado es nuestra incredulidad con Dios, en aquel que murió en una cruz para salvarnos y nos dio vida eterna, en aquel que dio su propio Hijo por nosotros. Y aún así no confiamos en que Él cuidará y preservará nuestra alma, porque Él ha prometido que si somos salvos, no lo perderemos esa salvación y que Él nos sostendrá en su mano hasta el día que Él vuelva o nosotros vayamos a Él, hermanos. Gracias por el tiempo devocional y no sé si alguien tiene algún aporte, alguna pregunta, alguna corrección también. Con todo el gusto, hermanos. Dice hermano Carlos, en su omnisciencia y sabiduría nuestro Creador tomó la falta de Adán y Eva como una ocasión a restaurar basado en su perfección, en su eterna misericordia y eterno amor uh, que proveyó. Desde el mismo momento de la creación, el glorioso plan de redención en Cristo Jesús. Solo Él, como nuestro Creador, nos conoce exhaustivamente y bien sabe lo que necesitábamos para volver a Él. Y en amor total y perfecto nos enseñó el glorioso camino del amor sacrificial de su Hijo como único, válido para el perdón. Dice, cita Hechos 4:11 y 12,
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, gracias, hermano Carlos. De pronto hay alguien más que desea opinar, abrir su micrófono, alguna duda. Pastor, ¿todo bien? ¿Algo que agregar? Very good. Mis hermanos, no sé de pronto quién nos desea acompañar para cerrar entonces en oración. ¿Alguien voluntariamente? Pastor, todos se A los durmieron. hermanos les Así de, gusta, así de buena estuvo la a enseñanza los mía hermanos que les se gusta durmió. la deocracia. No sé, ¿Hay alguien? hermano Carlos, que nos dirija en oración final, si está por ahí. ¿Juan Carlos o Carlos? Carlos Vargas, Ah, Vargas. ah, Amén. Amén. Gracias. Amado Dios, Padre bueno, en esta ocasión, Señor, escuchando la ampliación del mensaje por el hermano Andrea, Señor, te damos gracias porque confronta nuestras vidas, nos haces ver, Señor, qué tan de pronto lejos estamos de ti, Señor, porque no hemos visto, Señor, la manera como tú obras de una manera íntima y personal con cada uno de nosotros, Señor. Y quizás no hemos tomado conciencia, Señor, del privilegio tan grande que tenemos de haber sido llamados por ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un grande camino por recorrer todavía y una gran tarea, Señor. Así es. Que la santidad no es de un día para otro, Señor, que tú nos mueves, que cada día, Señor, nos empapamos más de tu palabra, Señor, que busquemos más tu presencia, Señor, y que entablemos esa relación íntima que tú quieres contigo, Señor. Porque tú si la quieres, Señor, tú nos conoces y quieres que nosotros también lleguemos, Señor, a tener esa confianza plena en ti, Señor, como tú la tienes con nosotros, Señor, que busquemos la manera exacta, Señor, de agradarte en todo lo que hacemos, Señor, que nos ajustemos a tus consejos, que más que mandamientos, Señor, son consejos de un buen padre para sus hijos, para que esta vida tenga propósito, Señor, que nuestra permanencia en este mundo sea conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a que cada día estemos limpiándonos, Señor, de toda contaminación del mundo, que cada día nuestras vidas, Señor, tengan una esperanza más gloriosa, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros y valoremos ese sacrificio perfecto y eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. El pecado es algo grave, Señor, y es algo que tú no vas a perdonar sino es con los medios que tú has dispuesto, Señor. Que nuestra vida, Señor, te pedimos cada día esté más consciente de la oportunidad que tenemos de ser luz, Señor, en medio de tanta maldad en este mundo. Que podamos, Señor, ser embajadores tuyos y que podamos, con nuestros actos, con nuestro tiempo, Señor, con todo lo que tenemos, Señor, mostrarte a ti, Señor. Y que cada día, Señor, lo hagamos de la mejor manera porque nuestra medida eres tú, Señor Jesús, y tú eres perfecto, Señor, y queremos cada día, Señor, buscarte de manera especial, de manera completa, Señor. Ayúdanos, Señor, porque este mundo y esta tarea que tenemos es de valentía, Señor. Damos gracias, Padre eterno, por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros, por haber intervenido en nuestras vidas y por tenernos hoy, Señor, buscando tu presencia, buscando eh, todo lo que tú eres, Señor, y tratando de llenarnos para completar lo que tú quisiste hacer cuando enviaste a tu Hijo a salvarnos, Señor. Que fuéramos conforme a su imagen, Señor. Ayúdanos, Señor, porque la tarea no es fácil, Señor, porque tenemos mucho que quitar de nuestras vidas y porque sabemos que día a día, Señor, tú, en tu gracia, Señor, nos vas a ayudar. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, y te ruego, Señor, por todos mis hermanos, Señor, para que tú también tengas en cada uno de ellos, Señor, un trato especial para que entendamos, Señor,
que lo que tenemos que hacer es importante en este momento, Señor, y que el tiempo está cercano y que hay mucho, mucho, Señor, por transmitir en este tiempo que vivimos, Señor. Damos gracias, mi buen Dios, en nombre santo y precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Mis hermanos, quiero pedirles, me comentó la hermanita Gladys que la muchacha por la que estuvimos orando ayer, pues ya partió. Eh, pues estar orando por su familia, por consuelo para ellos y que el Señor sea glorificado en cada uno de ellos y les llame a salvación a aquellos que no le conocen y también seguir orando por el muchacho Héctor que les comenté. Dios mediante mañana es la cirugía, pero ha estado muy mal de salud. El pastor Pedro se acercó ayer a él, le predicó el evangelio, pero orar porque esa palabra no quede vacía y que el Señor tenga misericordia por él. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, nos vemos. Gracias y paz a todos. Hoy y siempre firmes y adelante, hueste de la fe. Nos vemos mañana. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Hermana Grace, ese debe ser el coro ahora en adelante, todos respondemos. Así es. Un abrazo y que te Hermanita, vaya que te muy vaya muy bien, bien en Gladys. el El Señor te examen. fortalezca. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.